En este vídeo vamos a hablar del impuesto de sociedades. En concreto vamos a ver el impacto económico y financiero de este impuesto. Para ello empezaremos enumerando las principales características del impuesto y luego vamos a ver el impacto económico y financiero, pero distinguiendo cuando el resultado antes de impuestos es positivo, la empresa tiene un beneficio, o cuando el resultado antes de impuestos es negativo, la empresa tiene una pérdida. En cuanto a las características principales del impuesto, decir que el impuesto de sociedades también se llama el impuesto sobre beneficio, porque grava directamente la obtención de renta a través del beneficio, el beneficio obtenido en cuanto a ingresos menos gastos deducibles. En tanto beneficio obtenido de esta empresa, pues una vez al año, tiene que contribuir con el impuesto de sociedades. Este impuesto, el tipo general que se aplica en España a partir del 1 de enero de 2016, es del 25%. Contablemente representa un gasto, el último gasto deducible de la cuenta de pérdidas y ganancias, y normalmente un pago. ¿Vale? Vamos a ver, ahora vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no? en este caso. Vale, para ello vamos a empezar viendo el impacto económico y a través de un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer una empresa que durante 5 años consecutivos obtiene estos beneficios. El primer año un beneficio de 200 euros, el segundo año una pérdida de 100, el tercer año un beneficio de 400 euros, el cuarto año un beneficio de 300 y el último año una pérdida de 200 euros. Resultado antes de impuestos, ¿de acuerdo? Con lo cual vemos que en este caso tenemos dos situaciones distintas y vamos a ver el impacto que tiene este impuesto en el caso en que esta empresa tenga un resultado positivo, año 1, 3 y 4, y en el caso en que esta empresa tenga un resultado negativo, años 2 y 5. Vamos a ver qué impacto económico tiene el impuesto de sociedades en el resultado neto en función de si este resultado antes de impuestos es positivo o es negativo, ¿de acuerdo? Veremos que cuando es positivo este impuesto implica un gasto, y cuando es negativo, vemos que aquí hay un signo negativo, este impuesto implica un menos gasto. Vamos a verlo ahora en detalle estas dos situaciones. Empezaremos por la situación en que la empresa obtiene un beneficio, tiene un resultado antes de impuestos positivo, que hemos comentado que esto es lo que se producía en los años 1, 3 y 4, ¿de acuerdo? En estos años, ¿qué ocurre? ¿Cómo impacta el impuesto de sociedades? A ver, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el año 1, en que la empresa tiene un resultado antes de impuestos de 200 euros. Por el hecho de haber tenido un beneficio de 200 euros, la empresa tiene que contribuir a la hacienda pública con un 25% de sus ganancias. El 25% de 200 euros serían 50 euros, con lo cual la empresa tiene un gasto, el último gasto deducible de la cuenta de pérdidas y ganancias, de 50 euros. Este gasto de 50 euros también va a representar una obligación. La empresa tendrá que pagar estos 50 euros a la hacienda pública. Con lo cual, cuando la empresa tiene un beneficio, vemos que tiene un gasto que le reduce el beneficio. La empresa tendrá un menor beneficio después de calcular el impuesto de sociedades. La empresa ganaba 200 euros antes de calcular el impuesto de sociedades. Como el impuesto de sociedades representa un gasto y a continuación un pago, y al ser el último gasto deducible, vemos que el resultado neto final es menor. Ganaba 200 euros antes del impuesto, después de la aplicación del impuesto gana menos, gana 150, con lo cual es lógico, porque este pago que tiene que hacer también es el último gasto deducible, ¿de acuerdo? Con lo cual, resumen, impacto cuando el EBT es positivo, el del impuesto de sociedades. Este impuesto reduce el beneficio, la empresa gana menos, genera un gasto y también la obligación de pagar esta cantidad de dinero a la hacienda pública. Vale, vamos a compararlo ahora con la otra situación en que la empresa tiene pérdidas, tiene un resultado antes de impuestos negativo. Vamos a tomar, por ejemplo, el año 2, en el que la empresa pierde 100 euros. ¿Cuál es el impacto del impuesto de sociedades? El impuesto de sociedades lo tenemos que calcular igual y aplicando exactamente la misma regla que antes. Antes, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado el 25% del beneficio antes de impuestos
y la cantidad que nos daba la hemos restado. Vamos a hacer exactamente lo mismo ahora. Vamos a calcular el 25% del resultado, que es menos 100. Este 25% nos da menos 25 y lo vamos a restar. La cantidad que nos da la vamos a restar, con lo cual tendremos menos 100 menos 25. Este menos por menos se convierte en un más y me queda menos 100 más 25, con lo cual el resultado neto final es de menos 75. ¿Qué quiere decir menos 75? Pues que nosotros antes del impuesto de sociedades perdíamos 100 euros y después del impuesto de sociedades perdemos menos, solamente perdemos 75 euros. ¿Cómo se entiende que aplicando el impuesto de sociedades tenga una menor pérdida? Porque nosotros, tal como hemos aplicado este impuesto, lo que nos hemos dado es un menos gasto. O cuando hemos hecho menos por menos más, como si fuera un ingreso, nos hemos dado un gasto negativo que tiene el impacto de una suma, de un ingreso, ¿de acuerdo? Por eso se reduce nuestra pérdida. ¿Y cómo puede ser que se reduzca mi pérdida? ¿Qué significado tiene? Bueno, pues que cuando nosotros tenemos una pérdida, un resultado negativo, la agencia tributaria nos concede un crédito fiscal. ¿Qué quiere decir? Nos dice, calcúlate igual el impuesto de sociedades, pero en este caso, en lugar de tener la obligación de pagar, vas a tener el derecho a pagar menos impuestos en el futuro. ¿Cuándo? Cuando vuelvas a tener un beneficio positivo y tengas que pagar el impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando nosotros tengamos un resultado negativo, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es calcular el impuesto de sociedades. El impacto va a ser como un menos gasto, ¿de acuerdo? Vamos a tener una menos pérdida, vamos a perder menos y vamos a tener el derecho de pagar menos impuestos en el futuro, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que, cuidado, la hacienda pública estos 25 euros nunca nos los va a entregar físicamente a nosotros. Simplemente si en el futuro tenemos un beneficio positivo y nos sale el impuesto de sociedades a pagar, vamos a pagar menos, nos vamos a deducir, nos vamos a restar estos 25 euros que tengo derecho a pagar de menos en el futuro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, ¿vale? Vemos que el impacto económico es, por un lado, reduce el beneficio cuando tengo un resultado positivo, reduce la pérdida cuando tengo un resultado negativo, y el impacto financiero es que cuando tengo un resultado positivo tendré la obligación de pagar, pero cuando tengo un resultado negativo tendré el derecho de pagar menos en el futuro. Nunca la hacienda pública nos va a pagar a nosotros el dinero, solamente nos permite que cuando nosotros le tengamos que pagar dinero a ella, le vamos a pagar de menos. Si nunca tuviéramos un beneficio, este derecho no nos lo podríamos aplicar nunca. Por lo tanto, queda condicionado a que en el futuro tengamos también un resultado positivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos visto el impacto económico y financiero que tiene el impuesto de sociedades, tanto a nivel de cuenta de pérdidas y ganancias, como gasto o menos gasto, como a nivel de pago o menos pago.